El estado de Washington en los Estados Unidos es no solamente un paisaje hermoso, sino también una parte rica en historia estadounidense. Puede ser considerada una bulliciosa metrópoli, pero también posee vastos terrenos de áreas verdes. Durante la época de los años 80, estos hermosos parajes sirvieron no solamente para embellecer el lugar, sino para convertirse en la guarida perfecta de muchos asesinos seriales. Washington albergaba no solamente a miles de estudiantes universitarios, sino también a familias arraigadas en la pobreza y sin vivienda. Esto trajo consigo la proliferación de la prostitución. Mujeres perfectas para ser las víctimas de los acechadores. El día 22 de febrero de 1990, las aguas del río Spokane lucían tranquilas y apacibles, pero un cuerpo desnudo que flotaba sobre ellas rompería con esta cotidianidad. Se trataba de una mujer con una manta verde enrollada en sus piernas. Amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a tener un caso de un asesino en serie que operó en el área de Spokane en los años 90. Esta historia es bastante peculiar por la forma en la cual se dio la investigación y también por la conclusión final a la cual llegaron los agentes en el mismo. Vamos a conocer los detalles del día de hoy. Los investigadores no habían tardado en llegar a este lugar y al realizar el levantamiento del cuerpo pueden determinar que se trata de Yolanda Sapp, una mujer de 26 años. Ella era una prostituta que trabajaba en la avenida East Fork y vivía en un motel cercano a este lugar. Dentro de la escena realmente no pudieron recoger más indicios y las investigaciones empezaron a dar su curso. Pero antes de que los agentes pudieran dar con algún sospechoso de este crimen, otro cuerpo fue encontrado tan solo un mes después del primer hallazgo. El 25 de marzo de 1990, un hombre que estaba corriendo encuentra el cuerpo de Nikki Lowe, de 34 años, debajo de un puente. Su cuerpo tenía un disparo de arma calibre 22, le faltaban sus zapatos deportivos y una billetera color rojo. Pero estos artículos fueron encontrados en un basurero junto a un tubo de lubricante. Este objeto en particular será crucial más adelante. Al tener estos artículos, los agentes pudieron tomar varias huellas digitales para cotejarlas, sobre todo del tubo de lubricante, pero no tenían ninguna coincidencia. De todos modos, las dejaron registradas. Nuevamente pasaron los días sin mayores avances en los casos. Estos ni siquiera estaban relacionados según los agentes. Luego de 6 semanas, exactamente el 15 de mayo, Kathleen Brisbois, una mujer de 38 años que era madre y abuela, fue encontrada cerca de Trent Avenue y Pines Road. En los indicios se determinó que Kathy dio una fuerte pelea. A lo largo del camino se encontraron pequeñas gotas de sangre y mechones de cabello. Ella había dado una fuerte pelea, pero a la vez sufrió un ataque brutal. Tenía un fuerte golpe en la cabeza y varias costillas rotas. Toda su ropa estaba esparcida en el área, y las pruebas de balística pudieron determinar que se había utilizado la misma arma tanto para disparar a Lowe como para disparar a Kathleen. Esta fuerte pelea que Kathy había dado serviría más adelante para dar con su atacante. Tenemos que imaginar qué tan fuerte Kathy aruñó a su agresor que la cantidad de ADN que se recolectó debajo de sus uñas pudo ser la cantidad suficiente para poder hacer pruebas de identificación después de más de 2 décadas. Pero en ese momento las uñas recolectadas solo se guardaron porque aún no existía la tecnología para detectar a quién pertenecía. Las 3 mujeres encontradas eran amigas
eran solidarias entre ellas y se apoyaban con lo que podían. Especialmente la última víctima, Katie Brisbois, había hablado días antes con los agentes acerca de lo que les había sucedido a sus dos amigas. Ella les había dicho que en particular ella no permitiría que nadie le agreda ni que le haga daño, pero lamentablemente, como pudimos ver, esto no sucedió así. También los agentes se percataron de que este sujeto no tuvo ni una sola intención de ocultar los cuerpos, pues los había dejado exhibidos de manera pública. También recogieron de las escenas unas fibras, la una pertenecía a un pelo de gato y también recogieron unas fibras de color azul. Estos elementos fueron procesados pero no obtuvieron ningún resultado. De este modo sigue pasando más tiempo y los casos se enfriaron. De este modo pasó una década, pero una luz de esperanza para resolver estos crímenes parecía venir. Era el año 2000 y un sujeto fue detenido como principal sospechoso en la muerte de varias mujeres conocidas como las víctimas del río Spokane. Eran más de una docena de mujeres, en su mayoría prostitutas y drogadictas, las encontradas desde finales de la década de los 80. Había miles de pistas y se habían gastado millones de dólares en la investigación. Todo parecía coincidir, pues en los casos de estas víctimas también habían sido disparadas y arrojadas en lugares apartados. Se trataba de un hombre de familia, ex militar y aviador, llamado Robert Lee Yates, infamemente conocido a la posteridad como el asesino de Spokane. Parecía ser que con la detención de Yates, los casos de las mujeres asesinadas se habían resuelto, y mientras Yates era apresado y enjuiciado, seguramente el verdadero autor sonreía despreocupado. Él sabía que la policía cerraría el caso con la aparente lógica de adjudicarle todas las muertes a Yates. Pero las pruebas de ADN realizadas a Yates lo vincularon a 8 asesinatos y por evidencia se le adjudicó 4 más. Finalmente, él confesó 13 muertes, pero nunca incluyó en su confesión las muertes de Sapp, Lowe y Brisbois. Una vez que se había descartado a Yates como el perpetrador en estos casos, 2 agentes de la oficina de Spokane toman este y varios crímenes sin resolver. En este caso, ellos tomaron las muestras recolectadas debajo de las uñas de Katie y lo enviaron a un laboratorio criminalístico para realizar pruebas de ADN. Pero estas pruebas de ADN realmente no son inmediatas, pues entran a una larga lista de espera. Esta espera duró 4 años, pero realmente valió la pena, pues finalmente reciben la llamada del laboratorio en el cual se les indica que tienen un perfil genético de un hombre. Ellos ingresan esta información en la base nacional de datos llamada CODIS, pero no obtienen ninguna coincidencia. Parecía ser que nunca iban a dar con este perpetrador fantasma. Durante los 20 años de investigaciones, los agentes se encontraron con un nombre que era repetitivamente mencionado por algunas personas y era uno de sus sospechosos. Él se llamaba Douglas Perry, un hombre que tenía un considerable registro de agresiones y uso de armas de fuego. Él había sido arrestado en marzo y estaba en prisión en Texas. Los agentes empezaron a indagar más sobre este sujeto. Descubren que varias prostitutas de esta área habían hablado sobre Douglas Perry. El sujeto había vivido en Spokane en la época de los crímenes. Relataron que Douglas era amigo de las prostitutas. A menudo les llevaba alimentos, especialmente a una mujer adicta a la cocaína. Ella se llamaba Clara Ann, de la cual se hizo novio. Douglas Perry tenía antecedentes que datan de 1974 por violar persistentemente sus términos de libertad condicional y por golpear a su madre. En abril de 1988 fue arrestado porque en su casa se encontraron 5 bombas caseras junto a piezas de ametralladoras. Se encontraron 49 armas de fuego y 49,000 cartuchos de munición. También se encontraron varias pistolas calibre 22,
pero nadie las asoció con los ataques. En 1989 fue arrestado por solicitar una prostituta y en 1994 varios trabajadores sociales asustados llamaron a la policía para contar el temor que tenían de que Perry cometa un asesinato en masa, ya que se describía a sí mismo como Dean Melberg, un atacante que había herido a 22 personas y matado a 4 en un hospital. Indagando en el pasado de Perry, se pudo determinar que el sujeto tenía una fuerte obsesión con las armas. Se había allanado su vivienda en varias ocasiones y siempre se encontraron decenas de armas. Un agente recalcó que Perry describía a las armas con la pasión que describiría a una amante. Lo tenían deslumbrado. Se refería a ellas como su familia y su propósito. Los trabajadores sociales también pudieron determinar que era un sujeto misógino, pues realmente odiaba a las mujeres, sobre todo a las prostitutas. De 1995 a 1997 él estuvo en prisión y ahí le confesó a su compañero de celda que había matado a 9 prostitutas por considerarlas repugnantes. Él decía que las mujeres servían solamente para procrear y tener hijos, y al ver a estas mujeres en actividades sexuales hacía que se despierte su odio hacia ellas. Esta obsesión con las armas y con las prostitutas tenían su origen directo en su infancia. Douglas vivió una infancia extremadamente problemática. Su familia vivía principalmente en un huerto que ellos mantenían. Tuvo 4 hermanos y Douglas a la edad de 3 años empezó a ser abusado sexualmente por su padre. Su madre lo castigaba físicamente, pero había un pequeño hilo que lo unía emocionalmente a su padre: las armas. Su padre era un experto en armas militares y alentó a Douglas a usarlas. Estos recuerdos de los dos practicando tiro con el pasar de los años se convertirían en los únicos recuerdos felices para Douglas, y su obsesión de manejar armas no cesaría durante toda su vida. Cuando Douglas tenía 16 años, su padre murió. Durante todo este tiempo lo siguió abusando. Su madre finalmente termina internada por esquizofrenia, así que Douglas tiene que arreglársela solo. Es entonces cuando empieza a volverse un hombre extraño y solitario. En el año de 1998, Perry, como en otras ocasiones, había llevado a una prostituta a su casa, pero en esta ocasión ocurrió algo particular, pues esta mujer se asustó al ver la gran cantidad de armas que él tenía en esta casa. Es entonces cuando salen del domicilio y ella acude a una estación de policía y lo denuncia. La policía va a su casa y al buscar en su vehículo encuentran informes psicológicos en los cuales detallan la obsesión que Perry tenía con las armas y con las prostitutas. Pero la policía también puede leer que él tenía una relación complicada con estas mujeres. Realmente en la serie de detenciones que él tuvo nunca se le solicitó una prueba de ADN, no se le había tomado nunca una muestra. Es por eso que jamás se le pudo ligar a este sujeto con ninguno de los crímenes. Era el año 2009 y aún los agentes esperaban por una coincidencia en el Sistema Nacional CODIS del ADN que se recolectó de las uñas de Katy. Pero al fin, después de muchos días, encuentran una coincidencia. Los agentes estaban realmente felices de saber que estos casos al fin tendrían el rostro del atacante. Aparentemente el atacante había sido capturado por comprar armas en una tienda, un delito federal. Con la total convicción de que tienen entre sus manos al asesino, los agentes se llevan una nueva desilusión y sobre todo una gran sorpresa, porque el ADN que coincidía correspondía a una mujer. Entonces, ¿cuál era la confusión? ¿Por qué el laboratorio se había equivocado al elaborar un perfil masculino? La respuesta es tan extraña como sorprendente. El laboratorio no se había equivocado al elaborar el perfil. Este correspondía a una mujer llamada Donna Perry.
Entonces fue Donna quien había sido arrestada por comprar armas y municiones. La policía tenía que organizar este rompecabezas. ¿Estaría esta mujer Donna suplantando la identidad de un hombre? ¿O tal vez era un pariente suyo y estaba tratando de proteger a Douglas? Es cuando descubren que la mujer conocida como Donna era en realidad Douglas. Años después de los asesinatos de las mujeres, mientras Douglas estaba en prisión, tomó la decisión que al salir libre viajaría, y así lo hizo. Él viajó a Bangkok, en Tailandia. Pero Douglas no quería ir de turista a este país. Él viajó a este lugar para realizarse una cirugía de reasignación de sexo. En este lugar, Douglas Perry se transformó en Donna Perry. Inclusive, al corroborar en su licencia de conducir, había la foto de una mujer con el nombre de Donna Perry. Pero si bien es cierto, Donna cambió su ser en apariencia, su fascinación por las armas nunca desapareció y es lo que la llevó a ser arrestada. Este arresto cambiaría toda esta investigación. Una vez arrestada Donna, los agentes allanan su casa, dentro de la cual encuentran 12 armas ilegales y varias municiones. También ellos encuentran una puerta falsa en el armario, dentro de la cual había varias prendas íntimas de mujer que eran realmente pequeñas y viejas, por lo que no eran las que usaba Donna. Y los agentes determinaron que se trataban trofeos que había tomado de sus víctimas. También ustedes deben recordar la huella dactilar que les mencioné que iba a ser importante, que se tomó de la escena de Nicky Lowe dentro del tubo de lubricante. Pues esta también correspondía con las huellas de Donna. También deben recordar la manta de color verde que se encontró enrollada en las piernas de Yolanda Sapp. Esta también tenía material genético que correspondía a Donna. Esta serie de evidencias hicieron que se pudiera tener un caso fuerte y llevar a juicio a Perry. Pero nadie se imaginó la defensa que Perry había armado para salvarse. Dijo: yo no hice nada, fue él. Dijo que ella no mató a nadie, porque en la década de 1990 Donna no existía. Cualquier prueba que tuviera la policía estaba asociada con Douglas Perry, su antigua encarnación masculina. A través de un interrogatorio se le hicieron varias preguntas a Donna. Parecía ser que esta inocente abuelita esperaba tranquilamente por el agente. Yes, that is you are the prime suspect. What does this relate to? Not just one murder, but several. You're accused of being murdered. Of who? No, I feel human being. I didn't, see lost. But when I always let her out, alive, well, when I let her out. How many times would you say you dated a prostitute other than Claire Ann? Not very many, a couple, 2, 3 times. Maybe I didn't have the money. But Social Security at that time was only what? Just a little over $700. They ran the DNA, full male profile DNA that was found on the son. Okay. And that came back when they ran it in CODIS, it came back as a match. It wouldn't surprise me if you found fingerprints and stuff on them. I would have sex with them, release them, go home. I'm going to get I killed him. I didn't. No, I have killed nobody. I don't know if Doug did or not. It's 20 years ago, and I have no idea whether he did or didn't. He didn't stop. Donna stopped. Gender change operation. I have enough down. It's not really violent. Sex change operation. I'm looking at the emotional. Here's what I'm wondering too. There's no more testosterone to fuel the anger. Donna trataba de recalcar que la cirugía de reasignación de sexo lo hizo con la intención de disminuir y controlar su agresividad. Pero ¿puede este tipo de procedimientos disminuir estos factores de violencia? ¿O trataba Douglas Perry de huir de sus responsabilidades ante la ley, ocultándose en un cuerpo o apariencia diferente, como ya se ha visto en otros casos?
La terapia hormonal no necesariamente disminuye tendencias agresivas. En otras palabras, hay más factores en la decisión para dañar a otros que solo el maquillaje biológico, y algunos tienen una fuerte influencia en este sentido. Esta postura que había adoptado Perry fue noticia en todo el país, ya que los criminólogos se vieron enfrentados a las implicaciones. ¿Podría Perry como mujer realmente escapar de sus actos? Sus declaraciones plantearon un rompecabezas filosófico intrigante. Ante estas alegaciones, los agentes determinaron que debían recolectar mayor evidencia. Es cuando recuerdan el vehículo que Perry tenía en la época de los asesinatos y logran dar con el mismo y lo logran también confiscar. Al indagar dentro de este vehículo, debajo del asiento del pasajero, logran dar con un arma que era calibre 22, la que había sido utilizada en los crímenes. Es de esta manera que pueden llevar a Perry frente a un jurado. Para marzo de 2014 se ordenó a Perry ir a corte, pero se negó a ir, además que quería alegar locura. Como línea de argumentación también se quería establecer las múltiples personalidades. Para aclarar esta conexión se describió el concepto de un cuerpo físico como un anfitrión en el cual varias personalidades pueden tomar el control. El caso de Perry podría entonces compararse con el de Billy Milligan. Él era acusado de una serie de robos y violaciones en la Universidad Estatal de Ohio a finales de la década de los 70. En el momento en que se enfrentó al juicio, 10 de sus 23 personalidades, según los informes, habían surgido. En este juicio se determinó que las otras personalidades, incluido Billy, no recordaban los incidentes. Es entonces cuando ambas partes acordaron absolver a Milligan por demencia. Entonces, en el caso de Donna Perry, sus defensores también podían alegar este tema de múltiples personalidades. Con la reasignación de género, el sistema legal debía decidir si la personalidad del hombre que tiene el cuerpo físico es la misma personalidad femenina asociada al mismo cuerpo físico. Se debía determinar si tanto Douglas como Donna compartían el mismo centro de conciencia, o si es que Donna estaba aprisionada en un cuerpo y se le estaría castigando por algo que no cometió. Pero de acuerdo a algunas teorías, las personalidades que residen en una misma persona generalmente experimentan periodos de amnesia e incluso podrían encontrarse en un lugar extranjero sin tener idea de cómo llegaron. Esto se llama barrera amnésica. Una persona puede tener acceso completo al banco de memoria, mientras que otros solo obtienen vislumbres, y algunos pueden ser totalmente inconscientes de las otras personalidades. Esta situación no parece coincidir con la condición de Donna Perry. Ella recuerda su tiempo como Douglas, aunque es cautelosa con los detalles. No experimenta ninguna barrera o perturbación. Ni la ciencia ni la ley respaldan el argumento de Perry. Sus ideas están sumidas en nociones obsoletas y desacreditadas sobre el género y la agresión. Una vez desestimadas todas estas alegaciones, llegamos a la sentencia. Perry fue encontrado culpable de 3 cargos de asesinato y fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin opción a libertad condicional. Y aunque había confesado el asesinato de 9 mujeres, se le encontró culpable por las 3 muertes. En mayo de 2021 se reveló que Perry había sido transferida a la cárcel de mujeres y en diciembre de 2021 una ex reclusa se presentó de forma anónima e informó que dentro de la prisión algunas reclusas vulnerables habían estado experimentando una ola de agresiones por parte de hombres trans identificados que fueron transferidos a la instalación después de identificarse como mujeres.
Y ahora mismo, en 2022, se ha presentado un proyecto de ley en Washington para prohibir la divulgación de información del estado transgénero o no binario de una persona. Esta impediría que el público obtenga información sobre cuántos reclusos nacidos varones están alojados en instituciones para mujeres. Este es un caso que, si bien es cierto para algunas personas puede resultar obvio en cuanto a su resolución, plantea varias preguntas filosóficas. Perry creía que al cambiar a un género diferente, de alguna manera la cambiaría a una persona diferente y por lo tanto la liberaría de las consecuencias del comportamiento de la persona anterior. Por lo tanto, ella lo toma en el mismo territorio que los argumentos legales sobre el trastorno de identidad disociativa. Para concluir, quisiera contarles que las familias de las 3 víctimas siempre estuvieron esperando que se haga justicia por ellas. Una pequeña muestra de que no en todos los casos de mujeres que trabajan en servicios sexuales, a estas se las olvida o menosprecia.